¿Qué es lo que te pasa, hijo? Te metes en todo. El mejor regalo sería que te fueras para siempre. Era Nochebuena. Las luces parpadeaban en la sala y el aroma del pino llenaba la casa. Rosaura solo quería pasar una Navidad en paz con su familia, pero su hijo Álvaro, consumido por las deudas, entró con pasos torpes y una rabia que se respiraba en el aire. Ella intentó abrazarlo, pero él la apartó como si tocara fuego, hasta que la frase que nunca olvidaría cayó como un cuchillo. El mejor regalo sería que te fueras para siempre. La mesa estaba servida. El aroma del pavo y el pan recién horneado adornaban la sala. Rosaura sonreía con esfuerzo, esperando que la noche trajera reconciliación. Pero cuando Álvaro apareció, sus ojos llenos de odio encendieron la tensión. Su esposa Leticia se escondía detrás de él, temblando. Los niños, Tiago y Valeria, observaban sin comprender. Rosaura intentó calmar la situación, pero Álvaro solo gritaba más. La música navideña dejó de sonar cuando él golpeó la mesa. «Te metes en todo, siempre arruinándolo todo». Y finalmente gritó la frase que destruyó su alma. Rosaura sintió que su corazón se rompía y supo que algo debía cambiar. Álvaro salió furioso de la sala. Dejando un silencio insoportable, Rosaura recogió los platos con las manos temblorosas. Leticia intentó disculparse, pero su voz se quebraba. «Perdónelo, está estresado», murmuró sin poder sostener la mirada. Rosaura notó el moretón en la muñeca de Leticia. Su instinto maternal se encendió con angustia. Los niños bajaron lentamente, buscando consuelo en su abuela. «¿Por qué papá te grita así?», preguntó Tiago. Rosaura no tuvo respuesta, solo los abrazó fuerte. Y esa noche, cuando todos durmieron, tomó una decisión silenciosa. A las 4 de la madrugada, Rosaura preparó su bolso con movimientos suaves, guardó una muda de ropa, sus documentos y una foto de sus nietos. La casa estaba en completa oscuridad, solo el árbol seguía encendido. Observó los adornos una última vez, sintiendo que no pertenecía ahí. Escribió una carta corta y la dejó sobre la mesa. Tomó aire profundamente como quien se despide de una vida entera. El silencio la acompañó hasta la puerta. Miró hacia la escalera, deseando que los niños no despertaran. Y sin un solo ruido, Rosaura desapareció de su propio hogar. Cuando la familia despertó, la casa estaba extrañamente fría. Leticia fue la primera en notar la ausencia de Rosaura. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó temblando. Álvaro encontró la carta sobre la mesa. «Si soy un estorbo, les regalo mi ausencia. Cuídense». El rostro de Álvaro palideció. La culpa lo golpeó como nunca. Los niños comenzaron a llorar, llamando a gritos a su abuela. El teléfono de Rosaura estaba apagado. Su habitación estaba vacía. Y por primera vez, Álvaro sintió el peso de su propia destrucción. 3 días después, llegó una citación policial para Álvaro. Leticia lloraba sin descanso. Los prestamistas empezaban a presionarlo por una deuda enorme. Más de 600,000 pesos acumulados por malos negocios. Él había intentado ocultarlo de todos, incluso de su madre, pero ahora lo buscaban. Y no para conversar. Los vecinos murmuraban que lo habían visto discutiendo con extraños. El miedo se apoderó de la familia, y los niños preguntaban cada noche si su abuela volvería. Pero Rosaura no daba señales de vida. A cientos de kilómetros, Rosaura llegó a la casa de Elena, su amiga de juventud. Elena la abrazó sin hacer preguntas. Rosaura lloró por primera vez en años, dejando salir toda su pena. Le contó todo. Los gritos, el desprecio, la frase que la destrozó. Elena le ofreció una habitación, comida y compañía. Rosaura comenzó a trabajar en una panadería local. El olor del pan recién hecho le devolvió un brillo al alma. Empezó a reconstruir su vida lentamente, sin gritos, sin miedo, sin insultos, solo paz, una paz que jamás había conocido. Álvaro cayó en desesperación al perder su empleo. Leticia, cansada del maltrato, lo dejó y se fue con los niños a casa de su hermana. Los prestamistas seguían llamando, amenazando con violencia. La casa estaba a punto de ser embargada. La Navidad que soñaba fue reemplazada por un infierno. El vecino lo vio llorando en la banqueta. Álvaro nunca había estado tan solo, y por primera vez en su vida, admitió que necesitaba ayuda, pero ya no tenía a quién acudir. La ausencia de su madre era un vacío insoportable. Un día, la policía lo citó de nuevo. Habían encontrado documentos falsificados a su nombre. Álvaro había intentado poner la casa de Rosaura a su nombre sin que ella supiera. Leticia declaró que él planeaba venderla para pagar sus deudas. Las autoridades ahora lo investigaban por fraude.
Los niños serían asignados a un tutor temporal. La vida se le desmoronó completamente. Álvaro cayó de rodillas en la estación de policía, y por primera vez dijo la verdad. Perdí a mi mamá, y perdí todo. Meses después, Rosaura recibió una llamada desconocida. Era Trabajos Sociales pidiendo su presencia urgente en su ciudad. Los nietos necesitaban un tutor legal. Rosaura sintió un dolor profundo al escuchar eso. Elena la acompañó en el viaje de regreso. El barrio parecía más viejo, más triste. Cuando bajó del taxi, Tiago y Valeria corrieron hacia ella llorando. Rosaura los abrazó con fuerza, temblando. Álvaro observaba desde lejos, destruido, y supo que su madre ya no era la misma. La sala estaba tensa, solo se escuchaba el crujir del bolígrafo del juez. Rosaura habló con una serenidad que imponía respeto, pidió la custodia de sus nietos, pero también pidió ser escuchada. Álvaro, derrumbado, no podía ni levantar la mirada. «Mamá, yo hice todo mal», murmuró entre sollozos, pero no sabía cuánto te necesitaba hasta que te perdí. Rosaura lo observó, no con rabia, sino con una mezcla de tristeza y fuerza. «Yo no me fui por capricho, me fui porque mi alma ya no podía más. Pero aquí estoy, viva de pie, y luchando por mis nietos». Álvaro sintió que esa frase le atravesaba el pecho como una verdad inevitable. El juez otorgó la custodia a Rosaura, resaltando su fortaleza y estabilidad. Leticia soltó un suspiro de alivio abrazando a sus hijos con fuerza. Álvaro recibió libertad condicional. La vergüenza lo hizo temblar. «Perdón, madre, no supe cuidar nada», dijo con voz quebrada. Rosaura lo escuchó, pero esta vez sin derrumbarse. «Las disculpas sirven, si vienen acompañadas de cambio». Propuso que la familia trabajara junta para sanar lo perdido. Leticia asintió con lágrimas, decidida a reconstruir su hogar. Álvaro prometió iniciar terapia y enfrentar sus deudas, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió una chispa de esperanza. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones, silencios y esfuerzo real. Rosaura volvió a vivir con los niños mientras la familia buscaba estabilidad. Álvaro asistía a terapia con disciplina. Leticia lo acompañaba en cada paso. El ambiente en la casa, antes fría, empezó a llenarse de risas suaves. Tiago volvió a dormir sin miedo. Valeria cantaba mientras ayudaba a cocinar. Rosaura horneaba pan todas las tardes, llenando la casa de aroma a hogar. Los cuatro comenzaron a comer juntos, sin gritos, sin tensión. Las heridas seguían ahí, pero la voluntad de sanar era más grande. Elena visitaba frecuentemente a Rosaura y celebraba los pequeños avances como grandes triunfos. Y lentamente la familia empezó a renacer. Un año después, la casa brillaba con luces y una calidez que se sentía en el aire. Rosaura miraba el árbol mientras los niños colgaban adornos hechos a mano. Leticia servía chocolate caliente. Álvaro ponía música navideña con una sonrisa humilde. No eran perfectos, pero habían aprendido a no rendirse. Habían llorado, caído, sanado, y se habían perdonado. Rosaura sintió que esa Navidad era el verdadero regalo que la vida le devolvía, y entendió que el amor, cuando se trabaja juntos, puede reconstruir hasta lo que parecía perdido.